Hay momentos en la vida donde, de repente, todo parece destrabarse. Oportunidades que antes no existían comienzan a aparecer. Decisiones que te costaban trabajo se vuelven claras. Personas que pueden ayudarte llegan en el momento perfecto. Situaciones estancadas se desbloquean como si una fuerza invisible hubiera movido algo a tu favor. Muchas personas llaman a eso suerte, destino, bendición o casualidad. Pero Greenberg mostraba algo más preciso. Cuando tu vibración cambia, tu línea de realidad cambia con ella. Los caminos no se abren porque la vida decidió ayudarte, se abren porque tú dejaste de bloquearlos con tu estado interno. Si te fijas, la mayoría pasa la vida en un estado vibratorio cerrado. Preocupación constante, miedo al futuro, tensión en el cuerpo, pensamientos repetitivos que solo alimentan inseguridad. Ese estado crea una señal vibratoria que literalmente contrae tu campo. Cuando estás contraído, no ves posibilidades, tu foco se estrecha, tu percepción se reduce y tu mente solo reconoce lo que coincide con esa contracción interna. En ese estado, aunque el universo tenga 100 caminos disponibles, tú solo podrás ver uno, y normalmente ese uno se siente difícil. Lo que casi nadie sabe es que este bloqueo no es externo, no viene de las circunstancias, ni del entorno, ni de la falta de oportunidades. Viene de dentro, viene del estado interno que has sostenido por tanto tiempo que se volvió automático. La vibración que emites desde esa tensión hace que tu realidad se organice alrededor de limitaciones, porque estás enviando señales de cierre. Y la realidad replica exactamente lo que recibe. Pero cuando el estado interno cambia, aunque sea un poco, la realidad también cambia. Cambia la percepción, cambia la dirección, cambia el flujo. Lo que antes no parecía posible, de pronto encuentra un espacio. Lo que antes parecía lejos, se acerca. Lo que antes parecía bloqueado, se mueve. No es magia, es vibración. Greenberg lo describía como un reacomodo de la red de información. Cuando tu conciencia se reorganiza, la realidad responde con exactitud. Lo importante aquí es esto. Hay un ejercicio capaz de producir ese cambio. Un ejercicio sencillo, vibratorio, interno, que altera la señal que envías al campo cuántico. Y cuando esa señal cambia, el universo reacciona con caminos, movimientos, oportunidades y sincronías que antes no podías percibir. No porque aparezcan de la nada, sino porque tu campo finalmente queda en un estado de apertura capaz de reconocerlos. Tu vida no necesita un milagro, necesita un cambio en el estado interno desde el cual la estás mirando. Ese es el punto donde el universo puede moverse a tu favor. Respira y entra conmigo en este proceso, porque después de este ejercicio vas a notar que la vida empieza a organizarse de una forma que antes no habías experimentado. Sección 1. ¿Por qué tu vida no se abre cuando estás vibrando desde tensión o supervivencia? Para entender por qué tu realidad parece cerrarse en ciertos momentos, primero debes comprender cómo funciona tu estado interno. La mayoría de las personas vive con el cuerpo tensado, la mente acelerada y la emoción en modo alerta. Este estado es tan común que muchos lo consideran normal, pero vibratoriamente es un problema serio. El cuerpo entra en modo supervivencia, la mente se contrae y la energía se vuelve rígida. Greenberg explicaba que una conciencia contraída no puede percibir caminos nuevos, porque su campo está emitiendo señales de cierre. En otras palabras, cuando estás en tensión, tu vibración comunica, no estoy disponible. Y el campo cuántico responde en coherencia con ese mensaje. Cuando alguien vive preocupado, su atención se enfoca en lo que puede salir mal. Su cerebro se orienta hacia la protección, no hacia la expansión. Ese enfoque reduce la capacidad de notar oportunidades, de pensar con claridad y de sentir intuiciones. No es que la vida no tenga opciones,
es que el sistema interno está bloqueado para verlas. La tensión crea un filtro perceptual que solo reconoce lo que coincide con esa tensión. Por eso, cuando una persona vive en estrés, su realidad se vuelve repetitiva, pesada y llena de obstáculos. No porque el universo esté en su contra, sino porque su vibración no le permite ver nada más. El estado vibratorio de supervivencia hace que el cuerpo almacene energía en forma de contracción. Hombros tensos, respiración corta, pecho cerrado, mandíbula apretada, mente dispersa. Todo eso envía un mensaje claro al campo. Estoy en peligro. Cuando esa señal se repite día tras día, tu línea de realidad se organiza alrededor de experiencias que confirman ese estado. Los caminos se cierran, las soluciones se complican, las relaciones se tensan y la vida se siente como una lucha constante. Este patrón no surge por mala suerte, surge porque tu vibración lo sostiene. Greenberg afirmaba que la conciencia crea desde el estado en el que se encuentra. Si estás contraído, creas desde la contracción. Si estás en miedo, creas desde el miedo. Si estás en urgencia, la vida te responde con más urgencia. El universo no distingue entre lo que quieres y lo que temes. Responde a la señal más dominante. Y en la mayoría de los casos, esa señal es tensión emocional no procesada. Una persona puede desear cambios enormes, pero si su vibración sigue atrapada en el modo supervivencia, no podrá percibir los caminos que la vida ya puso frente a ella. Este es el punto clave. La vida no se abre cuando tú estás cerrado por dentro. Los caminos no aparecen cuando vibras en miedo, porque el miedo es una frecuencia de cierre. La tensión es una frecuencia de bloqueo. La ansiedad es una frecuencia de contracción. En esos estados, tu campo vibratorio se vuelve rígido y la rigidez no puede recibir lo nuevo. Por eso, antes de que el universo pueda abrirte una puerta, tú tienes que abrir tu interior. Aquí, el oyente debe comprender algo crucial. No es que los caminos no existan, es que no puedes verlos mientras vibres desde la supervivencia. Y eso es exactamente lo que el ejercicio de este video va a transformar. Sección 2. El principio de Greenberg. Cuando cambias tu estado, cambia tu línea de realidad. Jacobo Greenberg planteó algo que, aunque suena simple, es uno de los fundamentos más profundos de su trabajo. El universo no responde a tus deseos, responde a tu estado. Es decir, la realidad no cambia porque quieres que cambie, sino porque tú cambias la vibración desde la cual la estás observando. En sus investigaciones, Greenberg notó que cada persona vive dentro de una línea de realidad particular, una especie de trayectoria vibratoria que se ajusta según su estado interno. Cuando ese estado se transforma, la línea de realidad también lo hace. Esto significa que no necesitas que el mundo externo se modifique para avanzar. Necesitas que tu estado interno deje de emitir señales de bloqueo. Cuando estás en tensión, tu campo vibra cerrado. Cuando estás en calma, vibra abierto. Cuando estás en miedo, vibra contraído. Cuando estás en presencia, vibra expandido. Y cada una de estas vibraciones establece un tipo de universo distinto alrededor de ti. La vida te muestra un rostro diferente dependiendo del estado desde el que la estás mirando. Greenberg explicaba que la conciencia funciona como un modulador del campo cuántico. Cada estado emocional y mental organiza la información que te rodea. Si estás en un estado de confusión, la realidad se vuelve confusa. Si estás en un estado de claridad, la realidad te presenta claridad. Si estás en un estado de apertura, los caminos aparecen. Si estás en un estado de cierre, la vida se estanca. No porque el universo cambie caprichosamente, sino porque tu vibración determina qué parte del universo puedes percibir.
Es importante entender que este principio no es metafórico, es literal. Tu estado interno activa un tipo específico de percepción, y tu percepción define lo que reconoces como posible. Cuando tu estado cambia, también cambia tu percepción. ¿Y cómo? Consecuencia, cambian tus decisiones, tus interpretaciones, tus acciones y finalmente tus resultados. Este es el verdadero mecanismo detrás de lo que muchos llaman manifestación. No es pedir algo, es cambiar al estado que corresponde a lo que quieres recibir. Por eso hay personas que sienten que su vida fluye sin esfuerzo en ciertos momentos. No es suerte, es que su estado interno por alguna razón entró en coherencia, menos tensión, menos miedo, más apertura. Y esa apertura permitió que su línea de realidad se ajustara. Y también por eso hay momentos en los que todo se bloquea, porque el estado interno se volvió caótico, y ese caos reorganizó la realidad de la misma manera. Lo poderoso de este principio es que no necesitas transformar toda tu vida para cambiar tu línea de realidad. Basta con un cambio en tu estado vibratorio. Cuando tu frecuencia se mueve de contracción a apertura, aunque sea por unos minutos, tu línea energética se reorganiza y ese pequeño cambio produce efectos grandes: claridad, oportunidades, ideas nuevas, coincidencias, soluciones inesperadas. Nada de eso aparece desde afuera. Aparece porque tu estado interno cambió primero. Aquí el oyente debe comprender profundamente que no es su realidad la que está bloqueada, es su estado. Y cuando el estado cambia, la realidad cambia sin resistencia. Esa es la base del ejercicio que estás a punto de aprender. Sección 3. El ejercicio que desactiva el ruido y activa la apertura cuántica. Este ejercicio es sencillo, pero no es superficial. No trabaja con deseos ni afirmaciones. Trabaja directamente con tu estado. Su objetivo no es motivarte, sino cambiar la señal vibratoria que tu campo está emitiendo en este momento. Y cuando esa señal cambia, el universo reorganiza inmediatamente tu línea de realidad. Greenberg insistía en que el campo no responde a esfuerzo ni a voluntad, responde a coherencia. Y este ejercicio crea precisamente eso, coherencia vibratoria. Lo primero que hace el ejercicio es desactivar el ruido interno. El ruido es la suma de preocupación, tensión, interpretación, pensamientos repetitivos y proyecciones mentales. Cuando la mente está llena de ese ruido, el campo recibe señales contradictorias, caóticas, inestables. No importa cuánto desees algo, mientras el ruido siga activo, la vibración dominante será la del desorden interno. Por eso el primer paso del ejercicio es sacar al cuerpo y a la mente del modo de supervivencia. No lo haces pensando, lo haces sintiendo. La segunda fase del ejercicio consiste en reorganizar la emoción dominante. La mayoría de las personas viven con emociones acumuladas que nunca procesaron: frustración, ansiedad suave pero constante, sensación de urgencia, miedo al futuro. Estas emociones crean vibraciones densas que bloquean la apertura cuántica. El ejercicio no busca eliminar las emociones, sino moverlas de un estado contraído a uno neutral. Desde la neutralidad, el campo te reconoce como disponible. Desde la tensión, te reconoce como cerrado. Esa diferencia decide si tu realidad fluye o se estanca. La tercera fase es activar el estado de apertura vibratoria. La apertura no es entusiasmo ni energía alta. La apertura es la ausencia de bloqueo interno. Es la sensación de que no estás presionando nada, no estás esperando nada, no estás controlando nada. Es un estado en el que el cuerpo está relajado, la mente está presente y la emoción está estable. Ese estado, por simple que parezca, es uno de los más poderosos para cambiar tu línea de realidad. Cuando estás abierto,
El campo detecta una señal clara. Puedes reorganizarte. Greenberg observó que la conciencia, cuando se encuentra en un estado de apertura, tiene la capacidad de sentir información que antes no percibía. Le llamaba apertura de la red perceptual. En este estado, la mente deja de filtrar posibilidades, y cuando no filtra, puede ver caminos, oportunidades, ideas y sincronías que siempre existieron, pero estaban fuera del alcance vibratorio. El ejercicio activa exactamente esa función. Abre tu percepción para que el campo empiece a mostrarte lo que antes ignorabas. Esta práctica no busca resultados inmediatos, aunque muchas veces los produce. Su propósito principal es cambiar la frecuencia base desde la cual te relacionas con tu vida. Cuando tu vibración habitual pasa de tensión a apertura, todo lo demás se ajusta. No tienes que forzar nada, no tienes que perseguir nada. La apertura vibratoria hace que las posibilidades se acerquen a ti, porque ya no encuentran resistencia interna. Aquí el oyente debe comprender algo esencial. El universo no te abre caminos cuando los necesitas, te los abre cuando estás vibrando en apertura. Y este ejercicio está diseñado exactamente para eso, para que tu vibración deje de bloquear lo que llevas tiempo pidiendo. Sección 4. ¿Cómo hacer el ejercicio paso a paso? Activar la apertura vibratoria real. Este ejercicio funciona porque no trabaja con la mente lógica, sino con el estado vibratorio que sostiene tu campo. No vas a repetir afirmaciones, no vas a visualizar nada complicado y no vas a obligarte a sentir emociones intensas. Todo lo contrario, vas a llevar tu cuerpo, tu mente y tu energía a un punto de neutralidad abierta, que es el estado en el que el universo puede reorganizar tu camino sin resistencia. Aquí tienes el proceso completo paso a paso. Lo primero es detener la activación del sistema de supervivencia. Para eso, coloca tu atención en la respiración, no para controlarla, sino para observarla. Respira como respiras normalmente, pero hazlo consciente por unos segundos. Ese simple acto baja la intensidad de los pensamientos automáticos. Cuando tu atención está en la respiración, la mente pierde la necesidad de anticipar problemas. Este es el primer interruptor que apaga el ruido interno. El segundo paso es relajar el cuerpo sin forzarlo. No necesitas sentarte de una manera específica ni adoptar una postura especial. Solo toma un momento para notar si hay tensión en los hombros, la mandíbula, el pecho o el abdomen. No intentes soltar la tensión, únicamente obsérvala. Cuando la observas sin resistencia, el cuerpo responde bajando el tono muscular. Ese descenso de tensión cambia tu vibración inmediatamente porque el cuerpo deja de enviar señales de alerta al campo. El tercer paso es llevar tu atención al espacio interno, no a los pensamientos. No necesitas analizar nada. Basta con sentir ese espacio debajo de tu pecho, en el centro del cuerpo, como si fuera un punto de percepción. Ese punto se vuelve un ancla. Cuando sientes ese espacio sin juzgarlo, la emoción dominante, sea cual sea, empieza a desactivarse. No desaparece, pero pierde intensidad. Y cuando la emoción pierde intensidad, el campo deja de registrar esa vibración de bloqueo. El cuarto paso es activar la apertura interna, y aquí ocurre el cambio vibratorio. Para hacerlo, repite internamente una frase muy simple, no desde el pensamiento lógico, sino desde ese espacio interno. Estoy disponible. Esta frase no pide nada, no exige nada, no intenta controlar nada. Solo comunica apertura. Lo importante no es la frase en sí, sino la señal vibratoria que envía: disponibilidad. Greenberg explicaba que cuando la conciencia se declara disponible, la red cuántica se reorganiza con rapidez. Aquí es donde la vibración comienza a expandirse. El quinto paso es permitir el estado sin buscar resultados. No intentes sentir algo especial,
No intentes generar emoción. No busques una reacción inmediata. Permitir es simplemente no interferir. Quédate unos segundos en ese estado, respirando de manera natural, con el cuerpo más relajado y con la frase interna flotando en tu vibración. Ese permiso es lo que activa la apertura cuántica, porque ya no estás bloqueando con urgencia, control o tensión. En este punto, tu campo vibratorio cambia. Ya no estás emitiendo señales de cierre, miedo, preocupación o urgencia. Estás emitiendo una señal de apertura estable, y esta señal es extremadamente poderosa porque el campo cuántico no necesita intensidad, necesita claridad. Una vibración clara, aunque sea suave, tiene más impacto que un deseo fuerte acompañado de miedo o tensión. Este ejercicio solo toma 1 minuto, pero reorganiza tu estado por completo. Cuando lo haces, entras en una frecuencia que permite que caminos nuevos, ideas nuevas, soluciones nuevas y percepciones nuevas aparezcan sin esfuerzo. No porque las hayas atraído, sino porque ahora tu vibración puede reconocerlas. Aquí el oyente debe entender algo decisivo. Este ejercicio no funciona porque cambia tu mente, funciona porque cambia tu señal. Y cuando la señal cambia, el universo responde sin demora. Sección 5. ¿Qué empieza a ocurrir cuando haces este ejercicio? Aparecen caminos que antes no podías ver. Cuando realizas este ejercicio, incluso por unos pocos minutos, empiezas a notar cambios que no provienen del esfuerzo ni de la voluntad, sino de una reorganización profunda de tu vibración. Lo primero que ocurre es interno, no externo. Sientes que la mente deja de anticipar constantemente lo peor. El cuerpo se relaja sin que tengas que forzarlo. Dejas de sentir esa urgencia silenciosa que te acompañaba cada día. Esto es importante porque cuando el sistema nervioso deja de operar en modo supervivencia, tu percepción se abre. Ya no miras el mundo desde el filtro del miedo. Lo miras desde presencia. Ese cambio perceptual crea espacio para que aparezcan ideas nuevas. No ideas rebuscadas ni impulsos exagerados, sino claridad. Una claridad que antes no podías tener porque tu vibración estaba ocupada sosteniendo tensión, ansiedad y pensamientos repetitivos. Ahora, la información que antes ignorabas se vuelve visible. Te das cuenta de soluciones que habías pasado por alto, de decisiones que siempre estuvieron frente a ti y de caminos que no habías considerado porque tu mente estaba atrapada en ruido y contracción. Con los días comienzan a surgir sincronías. No son casualidades mágicas, son respuestas vibratorias. Alguien te escribe justo cuando lo necesitabas. Aparece una oportunidad que no habías visto, aunque siempre estuvo allí. Una conversación te da la pieza que faltaba para avanzar. Una situación que parecía estancada se mueve sin que la empujes. Estos movimientos empiezan a ocurrir porque tu vibración ya no está bloqueando la información del campo. Estás disponible y el universo responde a esa disponibilidad. Otro efecto importante es que tu intuición se activa. Ya no dudas tanto, ya no necesitas sobrepensar cada detalle. Empiezas a sentir con claridad qué es lo correcto. Esta intuición no surge porque te volviste más espiritual, sino porque eliminaste la interferencia vibratoria que te impedía escucharla. La intuición es una función natural cuando la mente está abierta y la emoción está estable. Y esa función es clave para que la vida fluya a tu favor, porque te guía sin necesidad de esfuerzo. También notarás que situaciones que antes parecían difíciles se vuelven más simples, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás interpretando desde tensión. Cuando estás abierto, las pequeñas fricciones de la vida dejan de sentirse como obstáculos gigantes. Tu relación con los problemas cambia, y eso, por sí solo,
transforma tus resultados. Un problema no se vuelve grande por lo que es, sino por el estado desde el que lo miras. Finalmente llega el cambio externo. Caminos que jamás habías considerado comienzan a abrirse. Oportunidades que no estaban en tu radar aparecen de manera natural. Personas clave entran en tu vida. Proyectos que parecían imposibles se destraban. Y lo más sorprendente es que no lo sientes como un milagro, sino como algo lógico, como algo que simplemente tenía que ocurrir cuando tu vibración dejó de interferir. Porque aquí está la verdad fundamental. Los caminos siempre estuvieron allí. Tú no podías verlos porque tu vibración no coincidía con ellos. El ejercicio cambia esa coincidencia, y cuando tu vibración se vuelve compatible con la expansión aparece. Ahora que llegaste al final de este proceso, quiero que entiendas algo que puede cambiar por completo tu relación con la vida. Tu realidad nunca ha estado cerrada, aunque así lo hayas sentido. Lo que ha estado cerrado durante mucho tiempo es tu estado interno. Y no porque seas negativo, débil o incapaz, sino porque creciste aprendiendo a sobrevivir, a anticipar problemas, a protegerte de lo que temías y a sostener pensamientos que ya no te sirven. Desde esa vibración, la vida no puede abrir caminos, aunque los tenga todos disponibles, no por castigo, sino por coherencia. Greenberg aseguraba que la conciencia humana tiene la capacidad de modificar la estructura de la experiencia cuando cambia la señal que emite. Y eso es exactamente lo que este ejercicio provoca. Te saca del modo en el que estás encerrado en ti mismo, del ruido, de la tensión, de la urgencia, del cansancio emocional acumulado, y te lleva a un estado donde el campo cuántico puede reorganizar tu camino de manera precisa y natural. Cuando tú cambias de estado, el universo cambia su respuesta, no al revés. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te sentiste estancado, confundido, bloqueado o atrapado en un ciclo repetitivo? En esos momentos creíste que el mundo estaba contra ti, que nada avanzaba, que todo se complicaba. Pero no era la realidad lo que estaba detenido. Era tu capacidad de percibir alternativas. La tensión te cerraba, el miedo te contraía, la duda apagaba tu claridad. Y desde ese estado, era imposible ver las puertas que ya estaban allí. Nada estaba realmente bloqueado. Tú estabas vibrando desde bloqueo. El ejercicio que acabas de aprender no te promete un milagro instantáneo. Te promete algo más real y mucho más poderoso: cambiar tu punto de partida. Y cuando cambias tu punto de partida, tu destino también cambia. Porque ya no estás viviendo desde el mismo nivel de tensión, ni desde la misma interpretación, ni desde la misma vibración. Estás saliendo de un estado donde todo se siente difícil y entrando en un estado donde lo posible se vuelve visible. Aquí es donde el universo responde, no a tus palabras, no a tus expectativas, no a tus deseos desesperados. Responde a tu estado, responde a tu disponibilidad, responde a la vibración que sostienes cuando ya no estás en lucha interna. Cuando entras en ese estado de apertura, la vida deja de sentirse como una batalla y empieza a sentirse como un movimiento sincronizado. Comienzan a llegar personas que suman, caminos que encajan contigo, ideas que despiertan soluciones, oportunidades que se alinean sin esfuerzo. Y no las sentirás ajenas, ni extrañas, ni demasiado buenas para ser verdad, porque finalmente coinciden con tu vibración actual. Necesito que te quedes con esta verdad. Los caminos que estás buscando no están afuera. Están en la parte de la realidad que tu vibración todavía no podía ver. Cuando cambias tu señal, accedes a esos caminos. Cuando te abres por dentro, la vida se abre por fuera. Así que esta vez, antes de pedirle al universo una señal, una respuesta o una oportunidad, regálate este minuto de apertura. Haz el ejercicio, respira, baja el ruido,
Suelta la urgencia, declara tu disponibilidad interna, deja que tu vibración se estabilice y observa con claridad cómo la vida empieza a organizarse de una forma que no tenías manera de anticipar. Porque cuando tú te abres, el universo te abre caminos que jamás imaginaste. Gracias por quedarte hasta el final. Si estás aquí, es porque hay una parte de ti que ya reconoce que su vida no puede seguir siendo guiada por la tensión, la confusión o el miedo. Estás aquí porque sientes, aunque sea de manera sutil, que tu realidad puede reorganizarse y que tú puedes influir en ese proceso de una forma mucho más profunda de lo que te enseñaron. Hoy no aprendiste un truco ni una técnica pasajera. Hoy aprendiste a cambiar la vibración que usas para relacionarte con tu propia vida. Si este ejercicio resonó contigo, practícalo. No necesitas tiempo, ni rituales complejos, ni un ambiente especial. Solo necesitas honestidad interna y unos segundos de presencia. La apertura vibratoria que generas en ese minuto se convierte en una señal que el universo reconoce de inmediato. Y cuando esa señal se vuelve un hábito, cuando tu cuerpo deja de vibrar desde el cierre, cuando tu mente deja de empujar, comienzas a vivir una versión de tu realidad que antes no podías alcanzar. Si quieres seguir profundizando en estos temas, si quieres aprender a manifestar desde un estado consciente, si deseas avanzar hacia una vida más clara y más alineada con lo que realmente eres, te invito a quedarte en este canal. Aquí exploramos la conciencia, el campo cuántico, el poder del pensamiento y la forma en que tu vibración construye tu camino, todo desde una perspectiva práctica, seria y transformadora. Gracias por escuchar, por permitirte este momento de apertura y por darte el espacio de comprenderte a ti mismo desde un lugar más profundo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cuando tú te abres por dentro, la vida se abre contigo.